Vamos a continuar y vamos a ver ahorita, ya vimos cómo se produce el movimiento dental, ¿ok? Vimos la biología del movimiento dental. Vamos a entrar en materia de algo que quizás ha sido el dolor de cabeza históricamente de los ortodoncistas o de la ortodoncia, que es el anclaje, que es que no se muevan los dientes, ¿ok? Vemos esta imagen, esto es la bahía de Juan Griego en la isla de Margarita, y aquí observamos distintos niveles o distintos tipos de anclaje, ¿no? Vemos la playa o el mar y vemos distintos tipos de embarcaciones. Y cada embarcación de esta que está acá, pues va a tener un ancla distinta. Yo no puedo ponerle a este peñerito que está acá o a estos peñeritos que son embarcaciones pequeñas, quizás no va a tener las mismas necesidades de anclaje que este bote o que esos barcos más grandes. Y si hablamos, por ejemplo, de un crucero no le van a poner una ancla que es un mecatico o con un ancla pequeña. Evidentemente va a tener mayores necesidades de anclaje. Pero no solamente vemos anclaje no solamente podemos inferir que hay elementos de anclaje en las embarcaciones, también en todos estos edificios que están acá, en todas las casas, hay anclaje, ¿okay? Porque el anclaje se refiere a la resistencia al movimiento. Y evidentemente no solamente las embarcaciones que están en el mar necesitan resistirse a que la corriente los lleve, sino que todas las edificaciones que están allí, desde esta iglesia que se ve por acá, todas las casas que están a la orilla de la playa y este edificio que está acá, que se ve que es el más alto, pues todas tienen necesidades de anclaje. Y ese anclaje, me pregunto yo, después que se elevó el edificio, fue que, bueno, ahora vamos a ponerle el anclaje. No, el anclaje se decidió previo a la construcción de esas edificaciones. El anclaje se decidió qué ancla necesitaba ese barco antes de que hicieran el barco o el peñerito o la lanchita, ¿ok? Porque, o sea, el ingeniero, el ingeniero civil, el arquitecto, quien diseñó el edificio, dijo, bueno, mira, aquí hizo un estudio de suelos, aquí vamos a tener un suelo tipo tal, con arcilla, gravilla, no sé los términos que usan los ingenieros, pero él dijo, bueno, necesitamos vigas de carga de tantos milímetros, con cabillas de tantos milímetros, y eso tiene que ir a una profundidad de tantos milímetros para nosotros poder alzar un edificio de 10, 12 pisos, 30 pisos, no sé cuántos pisos tendrá ese edificio. Obviamente las necesidades de anclaje de ese edificio no van a ser las mismas de estas casas que están acá. No hay necesidad a esta casa de ponerle las mismas vigas de carga, la misma profundidad de esos soportes o de ese anclaje a una casa. No tiene necesidad. ¿Para qué? ¿Okay? Pero sí, yo tengo que a esos edificios y a cada una de las edificaciones establecer las necesidades de anclaje para que ese edificio no se caiga ante un vendaval, ante una lluvia, ante una tormenta, ante un huracán, ante un tsunami que estás en la costa, ¿no? Entonces, todo eso se planifica previamente. Asimismo pasa en la ortodoncia. ¿Okay? Usted cuando va a comenzar su caso de ortodoncia y hace su diagnóstico, hace su plan de tratamiento, usted tiene que planificar las necesidades de anclaje que va a tener ese caso. Si va a tener anclaje mínimo, anclaje moderado, anclaje recíproco, qué dientes usted no le importa que se mesialicen o se distalicen, qué dientes no puede permitir por nada del mundo que se muevan. Por ejemplo, vuelvo con de los modelos tuyos, el caso que tiene acá América, ¿ok? Un caso donde vemos que hay un sector posterior que está muy bonito. Este caso, yo no quiero que este engranaje que está acá se me mueva, ¿ok? Yo necesito un anclaje que cuando yo vaya a hacer la retracción de estos dientes, pues esto se quede donde está porque está muy bien, no tengo mucho que mover esos dientes. Entonces yo tengo que planificar mi anclaje en ese caso para evitar que esos dientes se muevan.
Existen tres leyes fundamentales de la física, que son las tres leyes de Newton, de Isaac Newton, que la primera ley dice que es la ley de la inercia. Cada cuerpo continúa en su estado de reposo o en movimiento uniforme a lo largo de una línea recta, a menos que cambie por la fuerza aplicada sobre él. A ver, esto que está acá, el tema del marcador, del bolígrafo, si yo tengo una fuerza está en reposo, a menos que yo le aplique una fuerza y cambie la situación en la que está. Esa es la ley de la inercia. La ley de la aceleración dice que el cambio de movimiento o aceleración es proporcional a la fuerza que se aplica sobre un cuerpo. Esta ley no aplica tal cual en ortodoncia. ¿Por qué? Porque en la ortodoncia tenemos un componente biológico. Entonces en ortodoncia yo no puedo decir que a mayor fuerza aplicada sobre los dientes, mayor va a ser la aceleración, mayor va a ser el movimiento o el movimiento va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque existe un componente biológico. Y la que sí tenemos que aprendernos y tenerla en nuestro chip cada vez que nosotros vamos a hacer un movimiento en ortodoncia es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, que dice que toda acción o fuerza va a generar una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Y pongo acá el juego de la cuerdita que muchos jugamos, ¿ok? Donde si lo queríamos hacer más divertido, acá poníamos un charco de agua, o si lo queríamos hacer extremo, acá ponemos un precipicio, ¿ok? Pero son 2, 3 o 4, 5 o 10 personas alando una cuerda de un lado al otro, se le ponía el pañuelo de color para que si en el momento que pasara uno de los dos extremos, pues, y mientras más tiempo pasara de un lado, pues allí ese equipo ganaba. Obviamente, si tenemos 3 personas de igual fuerza, alando de los dos extremos, allá va a haber una acción y una reacción. Ellos van a venir hacia acá y yo me voy a ir hacia allá, y viceversa. ¿Okay? Acción-reacción. Toda fuerza genera una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton y es la que nunca se nos puede olvidar. Yo recuerdo que cuando estaba chamo, yo voy a estudiar odontología porque odio la física, odio la química, odio la matemática, y resulta que hoy en día es cuando más utilizamos la física, o los ortodoncistas utilizamos demasiado la física, la química ni se diga por los biomateriales y por todas las reacciones químicas que ocurren tanto en el cuerpo con los materiales como con los materiales que utilizamos, y la matemática porque utilizamos la matemática a diario en nuestros análisis, en nuestro diagnóstico. La matemática está en todas las áreas de la vida. Entonces, el anclaje es la resistencia al movimiento que presentan los dientes ante la aplicación de una fuerza. Y la cantidad de movimiento que se desplazan los dientes para cerrar el espacio de extracción. Tenemos que tener claro conceptos como lo que es centro de resistencia, ¿okay? Y punto de aplicación de la fuerza. Evidentemente, nosotros en ortodoncia, con todos los sistemas de bracket, con todas las filosofías, con alineadores, con brackets metálicos, con brackets cerámicos, con cualquier aditamento, siempre aplicamos la fuerza lejos del centro de resistencia de los dientes, que son los objetos o los órganos que nosotros vamos a mover. Y eso lo tenemos que tener claro. Nosotros trabajamos mucho con cuplas, ¿ok? Utilizando mucho lo que es la tercera ley de Newton, acción y reacción. ¿Okay? Cada fuerza produce una reacción igual y en dirección opuesta, la cual puede ser deseable o indeseable. Siempre que nosotros vayamos a mover un diente, siempre que vayamos a colocar una cadeneta, siempre que vayamos a poner un resorte o vayamos a abrir un espacio, tenemos que pensar en acción y reacción. Ok, yo voy a aplicar una fuerza de aquí hasta allá, pero ¿qué reacción va a tener esa fuerza que yo estoy aplicando? Siempre hay que tenerlo en la mente. Muchas veces puede ser deseable, como en este caso, donde yo estoy generando una cupla para derrotar un premolar, pero en muchas ocasiones también puede ser indeseable porque me puede generar movimientos que yo debería anticipar, ¿ok? Y ese es el propósito del anclaje, anticipar la reacción. Sé que va a haber una reacción, yo la debo anticipar con mis métodos o con mis
sistemas de anclaje. El anclaje en ortodoncia es el sistema de fuerzas contrarias para anclar, o sea, para resistir al movimiento, para evitar la reacción y no permitir movimientos en el área de reacción. Esta imagen tenemos un anclaje esquelético donde esto que está tan bonito como está el caso de América, el modelo del caso de América, pues yo no quiero que esto se me mueva para ningún lado y como debo hacer una retracción en masa del sector antero superior y del sector antero inferior, pues yo opté por utilizar anclaje esquelético para poder distalizar o para poder retraer todo ese sector sin necesidad de anclarme en los dientes y que esos dientes o ese engranaje tan bonito que tengo en el sector posterior se me pierda o se altere, correcto, que ese engranaje que yo tengo allí no sea alterado. Los propósitos de los aparatos de anclaje son mantener el perímetro del arco, mantener el ancho transversal de los arcos, corregir rotaciones dentales, tener un sostén anteroposterior para corregir asimetrías cuando tengo, por ejemplo, desviación de líneas medias o clase canina de un lado y clase 1 canina de un lado y clase 2 canina del otro, entonces tengo que corregir esas asimetrías, mantener el plano oclusal, tener por supuesto la resistencia al movimiento y evitar que se muevan dientes o unidades dentales que no quiero que se muevan, mantener la distancia intercanina e intermolar, prevenir inclinaciones y rotaciones de los molares y detener o mantener los molares en posterior cuando quiero que esos molares se mantengan allí y quiero una retracción máxima o una distalización del sector anterior. Según Angel, esta es otra de las cosas que nos dejó el doctor Edward Angel, el padre de la ortodoncia, pues él clasificó el anclaje en mínimo, máximo y recíproco o moderado. El anclaje siempre se va a referir al sector posterior, o sea, con énfasis en el sector posterior. Es decir, cuando Angel habla de anclaje mínimo, se refiere a que todos los dientes del sector anterior se anclan, es decir, se mantienen, están estables, y el sector posterior es quien se mesializa, quien se va hacia adelante, hacia la línea media. ¿Ok? Podemos ver acá este gráfico. ¿Ok? Estos son en casos de extracciones. Si ustedes cuentan acá, tenemos 1, 2, 3, 5 y 6. El 4 no está, el primer premolar. Estamos haciendo el ejemplo con extracciones, pero obviamente también esa clasificación de anclaje máximo, mínimo o recíproco también aplicaría en casos sin extracciones. ¿Okay? El anclaje moderado o recíproco del Dr. Edward Angel quiere decir cuando tenemos un cierre del espacio de extracción o una mesialización o distalización a expensas de ambos sectores, el sector posterior y el sector anterior. Se cierran 50-50. ¿Okay? El espacio de extracción que yo tenía aquí del primer premolar se cierra a expensas de retracción del sector anterior, pero también mesialización del sector posterior. Ahí estaríamos hablando de un anclaje recíproco, un anclaje moderado, un anclaje 50-50. Y el anclaje máximo, recuerden que él se refiere haciendo énfasis en el sector posterior. El anclaje máximo sería cuando en el sector posterior no se mueven los dientes, es decir, se mantienen estables y todo el sector anterior hacemos la retracción o distalización. ¿Okay? Ese sería el anclaje máximo posterior. Es válido decir que yo acá tengo un anclaje mínimo anterior, mínimo posterior, máximo anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es mínimo, es decir, todos los dientes se movieron hacia mesial posterior, pero es máximo anterior. ¿Ok? Pero, a ver, según la literatura, cuando hablamos de máximo, es posterior. Pero uno podría perfectamente hablar, bueno, tengo anclaje máximo anterior. Tengo un anclaje máximo anterior, se sobreentiende que es mínimo posterior. ¿Cierto? ¿Ok? Pero en muchas conferencias ustedes van a poder
escucharlo de esa forma y lo que quiero es que no se vayan a confundir, ¿ok? Como lo describió Ángel, es tal cual de esta forma. Pero a medida que, o sea, ustedes saben que, como lo hemos visto, diversos autores van modificando algunas palabras y algunos términos como para hacerlos propios. Entonces usted va a poder escuchar en alguna conferencia, no, un anclaje mínimo, máximo anterior. Ya ustedes saben, máximo anterior es mínimo posterior. Anclaje moderado recíproco o 50-50, esas son las terminologías con las que las podemos encontrar en conferencias o en lecturas o en cursos. Y el anclaje máximo posterior, lo que es lo mismo anclaje mínimo anterior. ¿Ok? Anclaje mínimo anterior porque todos los del anterior se van a mover. Entonces ahí es mínimo anterior y máximo posterior. Las indicaciones del anclaje. Por supuesto debe existir un buen soporte óseo y ausencia de movilidad dentaria. Lo que les dije, usted puede tratar a un paciente periodontalmente comprometido o con secuelas, sí, pero no puede tener una enfermedad periodontal activa. Usted le llega a un paciente con una enfermedad periodontal activa, gingivitis, periodontitis, cualquiera de las titis esas de periodoncia, porque a veces como que les cambian el nombre cada cierto tiempo, y usted remite ese paciente al periodoncista, a su periodoncista, el periodoncista lo evalúa, lo trata y el periodoncista es quien le da luz verde para comenzar un tratamiento de ortodoncia. ¿Okay? Esa es la forma de trabajar de forma multidisciplinaria, esa es la forma ideal de trabajar. El paciente no debe tener movilidad dentaria, debe haber buen soporte óseo. Que podemos tratar pacientes periodontalmente comprometidos, que tengan pérdidas óseas importantes. Sí, con los cuidados que ya sabemos según la biología del movimiento dental. ¿Ok? Y siempre con la presencia ahí bien abrazadito con el periodoncista. ¿Ok? El periodoncista se tiene que convertir en nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Es uno de los especialistas que más cerca de nosotros debe estar en la consulta de ortodoncia. Determinar la cantidad de apiñamiento, si mi paciente tiene un apiñamiento severo, un apiñamiento moderado o un apiñamiento leve. Esto lo hacemos con el análisis de modelos, que ya vimos el análisis de modelos. ¿Okay? Determinamos la cantidad de apiñamiento, ya sabemos que si tiene de 0 a 3 milímetros es un apiñamiento leve, de 3 a 5 es un apiñamiento moderado y más de 5 ya es un apiñamiento severo. Que los dientes estén sanos. Regla sine qua non, regla sin discusión. No podemos comenzar un paciente que tenga lesiones de caries, dientes fracturados, dientes por restaurar. Saneamos todo ese paciente y comenzamos el tratamiento de ortodoncia. Un paciente que esté completamente sano es lo ideal. El tipo de perfil, si mi paciente tiene un perfil recto, un perfil convexo o un perfil cóncavo, eso también va a determinar las necesidades de anclaje que tiene ese paciente. Tenemos que tomar en cuenta estructuras anatómicas para mejorar el control de anclaje, que pueden ser los dientes, nos podemos anclar de los dientes, sí, nos podemos anclar del paladar duro, del hueso alveolar, del hueso occipital, del dorso del cuello, podemos utilizar diversas estructuras para generar anclaje. ¿Okay? Podemos utilizar implantes intraalveolares, extraalveolares, implantes en shelf mandibular, implantes infracigomáticos. Hoy en día, con los implantes, pues el tema del anclaje se ha vuelto un poco más llevadero, ya no es tanto como en épocas anteriores un dolor de cabeza para los ortodoncistas, que era el anclaje, que era la resistencia al movimiento. ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta para determinar el tipo de anclaje? Angulación y la posición de los dientes anteriores y superiores. ¿Dónde vemos o dónde podemos nosotros determinar la angulación y posición de los dientes anteriores e inferiores? Anteriores, superiores e inferiores. ¿En qué elemento diagnóstico? En la cefalometría. Por eso debemos hacer radiografías cefálicas laterales o cortes tomográficos cefálicos y poder medir la angulación de los incisivos superiores e inferiores, porque nos van a orientar, nos van a ayudar en las necesidades de anclaje que tiene ese paciente. ¿Okay? Tenemos que ver la angulación y posición de los dientes anteriores, superiores e inferiores.
El ángulo del plano mandibular, ¿ok? Si tengo un ángulo hiperdivergente, si tengo un ángulo hipodivergente o tengo un ángulo adecuado del plano mandibular, eso también nos va a ayudar a determinar las necesidades de anclaje de nuestro paciente. Y esto lo vemos en la cefalometría. La profundidad de la curva de SPI. ¿Dónde vemos o dónde evaluamos la profundidad de la curva de SPI? En los modelos de estudio, ¿ok? Por eso es parte fundamental de los exámenes complementarios de diagnóstico, los modelos de estudios, porque necesitamos evaluar la curva de SPI para determinar las opciones de anclaje y determinar el plan de tratamiento o los posibles planes de tratamiento. La edad del paciente. No tendrá las mismas necesidades de anclaje un paciente de 9 o 10 años a un paciente de 40, 45, 50 años. Y como nosotros vamos a tratar pacientes en una diversidad de edades, pues tenemos que tomar mucho en cuenta la edad del paciente. El perfil del paciente, si mi paciente tiene un perfil cóncavo, convexo o un perfil recto, eso también lo vamos a tomar en cuenta. ¿Dónde vemos el perfil del paciente? En la radiografía cefálica lateral podemos evaluar el perfil del paciente y en las fotografías faciales, ¿ok? Debemos hacer fotografías y faciales, videos a nuestros pacientes para poder hacer un adecuado diagnóstico. Son exámenes complementarios de diagnóstico bien importantes. La discrepancia del apiñamiento anterior y posterior, ¿okay? Lo evaluamos tanto en los modelos de estudio como en las fotografías intrabucales y por supuesto en nuestro examen clínico intrabucal, ¿okay? Para eso es importante tomar también buenas fotografías que nos puedan ayudar a complementar el diagnóstico clínico que nosotros hemos debido hacer. Tamaño y forma de las raíces. ¿Dónde vemos el tamaño y forma de las raíces? La radiografía panorámica, examen complementario de diagnóstico indispensable a menos que hagamos una tomografía CBCT y en esa tomografía CBCT tenemos nuestro corte panorámico y podamos ver y medir el tamaño y la forma de las raíces, ¿ok? No tendrá las mismas necesidades de anclaje un paciente con raíces bien largas que midan 25, 30, 32 milímetros a un paciente con raíces cortas que miden 15, 17, 20 milímetros, ¿ok? Entonces, por eso también es importante ver el tamaño y forma de las raíces. La musculatura facial del paciente, ¿ok? El biotipo facial del paciente. Tenemos tres biotipos: biotipo dólico-facial, ¿okay? El biotipo mesofacial, que es un paciente, el biotipo dólico-facial. ¿Cuáles son las características faciales de ese paciente? Un paciente de cara larga, más larga que ancha, es un paciente que tiene unas características como una musculatura muy flácida, mientras que el mesofacial es un paciente más simétrico, buena altura, buen ancho de la cara, un paciente con una musculatura equilibrada, y tenemos el paciente braquifacial o braquicefálico, que es el paciente que tiene una musculatura muy fuerte, la cara más ancha que larga, ¿ok? A ver, los dientes en un paciente dólico facial se mueven muy rápido, ¿ok? ¿Por qué se mueven muy rápido? O se mueven muy fácil, porque la musculatura del paciente no ofrece mayor resistencia al movimiento de los dientes, a diferencia de un paciente paciente braquifacial o braquicefálico tiene una musculatura tan marcada que ofrece resistencia al movimiento. A ver, por ejemplo, hacer tratamientos con extracciones en pacientes braquicefálicos y si ese además tiene una mordida profunda, es complejo. Hay que hacerlo, se puede hacer, pero no es tan paciente con mordida profunda y extracciones dólico-cefálico, no, eso es un paseo, a diferencia de hacerlo en un paciente braqui, ¿okay? ¿Por qué? Porque la musculatura no te ayuda mucho en el tema del cierre de los espacios. Muchas veces se profundiza aún más la mordida con las mecánicas de cierre de espacio. Entonces vamos a ver cuáles son esos elementos de anclaje. Vamos a empezar por el anclaje mínimo, ¿okay? Tenemos los stops.
Los stops son dobleces que nosotros hacemos sobre el arco principal. Vamos a aprender a hacerlos en la práctica de dobleces. Generalmente se hacen en arcos de acero inoxidable. Sabemos que el acero inoxidable, ayer aprendimos que el acero inoxidable es uno de las aleaciones que mejor moldeabilidad tiene, entonces es uno de los que más usamos para hacer arcos con stops o dobleces. El tick back es un doblez de 45 grados, un doblez de 45 grados hacia gingival, ¿ok? Un doblez de 45 grados. Acá hay 45 grados. Vamos a buscar otro marcador. Este hay que... Sí, sería un doblez de 45 grados. Aquí hay 45 grados. ¿Ok? Un doblez hacia gingival. ¿Qué va a hacer el doblez de 45 grados? Que el molar que yo tengo acá va a hacer que este molar siga este doblez y me va a preparar el anclaje. ¿Ok? Va a hacer que el molar tenga un momento coronal distal, radicular mesial. ¿Okay? Va a ser este momento. ¿Ok? ¿Qué voy a lograr yo ahí? Preparación de anclaje. Cuando yo realizo ese tick back mesial del tubo, ese doblez de 45 grados, por supuesto el arco me queda hacia arriba, y una vez yo lleve mi arco a los brackets y lo ligue, voy a generar un movimiento de intrusión y vestibularización de los incisivos superiores. ¿Okay? Y si yo voy a hacer una retracción, pues si yo voy a quiero hacer una retracción y luego voy a usar una cadeneta elastomérica de 6 a todo el sector anterior hasta el otro 6, ¿cuál es la reacción de una fuerza que yo estoy haciendo de allá para acá? ¿Cuál es la reacción? Conmigo el molar. Si yo voy a hacer una fuerza que me lleve estos 4 dientes hacia atrás, los molares se van a venir. Pero si yo tengo mi molar así, ¿cuál va a ser la reacción? Que él se va, la corona se va a llevar hacia mesial y va a tener un momento coronal mesial radicular distal, el contrario que hubo cuando yo hice mi anclaje, cuando yo preparé mi anclaje. ¿Entendido? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí con este tick back? Anclaje o preparándome para la reacción. Eso se llama preparación de anclaje. ¿Ok? Estos son elementos de anclaje mínimo, el tick back. Cinchado del arco principal. ¿Ok? Lo podemos hacer si utilizamos arcos de níquel titanio. Se pudiera quemar un poco el extremo que vamos a cinchar, que vamos a doblar. También existen pinzas, como lo vimos ayer en instrumental, pinzas para cinchar el niti, y no tienes necesidad de quemarlo, porque bueno, quemarlo pudiera afectar las propiedades del arco en general, aunque los estudios dicen que solamente se afecta donde se quema, pero bueno, si es mucho mejor utilizar la pinza, obviamente. ¿Okay? Con la pinza cinchas y doblas. Cinchar es doblar el extremo distal del tubo hacia gingival. Hay que tener mucho cuidado después de cinchar, de cortar al ras. A mí me gusta mucho colocarle una gotica de resina fluida y polimerizar. ¿Para qué? Para que el paciente esté cómodo y no te llame dentro de 2 días, doctor, me molesta, me puya. Ah, bueno, ponte cera. Bueno, pero es que ya me gasté la cajita de cera y he comprado 3 cajitas de cera.
Entonces, bueno, vente para, o sea, que te haga ir, por ejemplo, un sábado, un domingo al consultorio, nada más para cortar el alambre, pues tú previenes eso y le pones allí un puntico de resina que simplemente, sin adhesivo, sin nada, simplemente colocar el puntico de resina en el extremo puntiagudo o a veces le paso una fresa para limarlo, que quede cinchado, pero que quede bien pulidito, ¿ok? Para evitar inconvenientes. Que vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de muchas veces las consecuencias que generan estos elementos de anclaje mínimo. Otro elemento es el toe-in o toe-out. ¿Ok? El toe-in o el toe-out son dobleces que se hacen igual en el arco principal, es un doblez de 45 grados, pero aquí no es, este es el arco, ¿ok? Y el toe-in es un doblez de 45 grados hacia adentro, ¿ok? Y el toe-out es un doblez de 45 grados hacia afuera. Toe-in hacia adentro, toe-out hacia afuera. Esto, este toe-out o toe-in es para hacer rotaciones de los molares, bien sea hacia afuera, ¿ok? O bien sea hacia adentro. ¿Para qué? Para también preparar anclaje o para corregir rotaciones que pueda tener el molar. Si usted en su análisis de modelos y su evaluación clínica diagnostica y observa que hay una rotación de los molares, usted podría hacer un toe-in o un toe-out según lo que necesite para corregir esa rotación, ¿ok? Esos son dobleces de segundo orden. Luego tenemos los elásticos intermaxilares, son elementos también de anclaje mínimo. Es la utilización de elásticos para generar resistencia al movimiento y en muchos casos también para mover o corregir algunas situaciones que podamos tener, como por ejemplo una mordida cruzada, una relación canina clase 2, una relación canina clase 3, ¿ok? Nos auxiliamos mucho en las mecánicas de elásticos intermaxilares. Hay que, desde el diagnóstico y desde la presentación del plan del tratamiento al paciente, uno le debe decir, mira, si ya tú sabes, porque debes saberlo, que vas a usar elásticos con tu paciente durante el transcurso durante una temporada del tratamiento, tú se lo dices al paciente de inicio. Mira, va a haber una temporada o una época del tratamiento donde me vas a tener que colaborar tú con la utilización de unos elásticos, son unas liguitas, son así asados, te la vas a tener que poner tú todos los días, durante todo el día, durante toda la noche, y es parte del tratamiento. De manera que no le caiga de sorpresa. Le puedes mostrar videos, le puedes mostrar fotos que tú tengas. Mira, estos son elásticos para que no te asustes, no es nada del otro mundo. El 85-90% de los pacientes usan elásticos, así que tú no vas a ser el único. ¿Ok? El Lip Bumper es un dispositivo que nos ayuda a separar el labio inferior para evitar la fuerza que genera el labio sobre los dientes. Se utiliza mucho en ortodoncia interceptiva, en odontopediatría, donde tenemos apiñamientos leves que solamente con colocar el lip bumper, por la misma regulación de las funciones de la lengua, de la masticación y de la respiración y de la deglución, pues se corrige prácticamente espontáneamente. ¿Okay? Muchas veces también, bueno, nos ayudamos con aparatología fija tipo brackets para corregir mucho más rápido, pero es una excelente alternativa el lip bumper y es un elemento de anclaje mínimo. Las ventajas del anclaje mínimo es que no dependemos de la colaboración del paciente, excepto con los elásticos. ¿Okay? Se realiza directamente, o la gran mayoría, como vimos, se realiza directamente sobre el arco principal, lo que no genera costos adicionales. ¿Okay? Es fácil, es económico de realizar y lo podemos realizar en cuestión de segundos en nuestro consultorio. Las desventajas del anclaje mínimo es que cuando los dobleces no se realizan adecuadamente se pueden producir laceraciones o ulceraciones en los carrillos. Si hacemos el doblez y dejamos una punta de lanza, probablemente el paciente
le genere algún tipo de molestia porque le puya, porque le rompe. Entonces hay que hacerlas con cuidado. Se puede producir el despegado del tubo cementado cuando usamos tubos de adhesión directa. Muchas veces si generamos mucha fuerza, pues podríamos hacer el movimiento de palanca y despegar el tubo cementado y nos toca limpiar, volver a recementar y bueno, es una de las cosas más fastidiosas que le pasan a los ortodoncistas y generalmente le pasan cuando tienes la sala de espera llena de pacientes esperando. Se puede producir inflamación gingival localizada entre premolar y premolar. Esto es cuando hacemos los stops, que son esos dobleces tipo omega o tipo U que hacemos entre premolar y molar. Entonces, por supuesto, eso genera mayor acumulación de comida en esa zona. Hay que decirle al paciente que se cepille muy bien, que use el cepillo interdental, que use hilo dental y que esté pendiente que tiene ahí un doblez que va a acumular más restos de comida de lo normal que ya venía acumulando cuando tenía un arco continuo, ¿ok? Si no hay buena higiene oral, se puede producir acumulación de alimentos, pues bueno, pero esto es una desventaja de la aparatología en total, ¿no? En general. Si usted no le indica al paciente que se cepille bien y el paciente no se cepilla bien o nunca se ha cepillado bien, pues siempre va a tener acumulación de alimentos. Fíjense, obviamente si yo dejo este cabo terminal acá tan largo, eso va a generar úlceras o roturas en la mejilla. Acá los stops, ¿okay? Que acumulan restos de alimentos, el uso de los omegas que se pueden invaginar en la encía, ¿okay? Luego tenemos los elementos de anclaje máximo, ya hablamos de anclaje mínimo. El anclaje máximo tenemos elementos como el botón de Nance, ¿okay? El botón de Nance es un aparato que se utiliza con bandas, un arco o un alambre de 0,9 pulgadas y un botón de acrílico que va adosado al paladar, ¿okay? Esto me va a dar un sostén antero-posterior, sobre todo cuando quiero mantener espacio, cuando quiero conformar bien mi arco, cuando tengo exodoncias de premolares y voy a hacer cierre con anclaje máximo posterior, entonces yo puedo utilizar el botón de Nance. Hay que tener mucho cuidado en la confección del botón de Nance, hay que tener mucho cuidado a la hora de la cementación. Esto es un caso mío y pues yo resalto aquí el error de este exceso de cemento, bandas que quizás no fueron las mejores adaptadas, probablemente era una banda de una medida más, entonces por eso aquí la ve como doblada, que yo la tuve que con el pusher adaptarla y por eso hay tanto exceso de cemento. Esta está un poquito mejor, pero bueno, miren la diferencia entre esta, que también es mía, pero ya había aprendido la lección, y esta que está acá, que ya había aprendido la lección, ¿no? Es todo parte también de la curva de aprendizaje, pero ojalá nunca hagan las cosas malas. A veces uno tiene que aprender por sus propios errores, sí, pero bueno, si tú puedes aprender por los errores de los demás, es mucho mejor porque así tú no eres el que la embarras. La barra transpalatina, a ver, yo no la considero un elemento de anclaje máximo, pero está entre los elementos de anclaje máximo. A mí me parece mucho más útil la barra transpalatina para control vertical, ¿ok? Sobre todo si le sumamos un botón de acrílico y la barra transpalatina la hacemos un poquito despegada de la mucosa, ¿ok? Eso para control vertical, para el cierre de mordidas anteriores por intrusión molar es muy útil, porque la lengua toca el botón y genera una fuerza intrusiva del sector posterior de los molares, y por añadidura o por consecuencia, pues puedo cerrar una mordida anterior que sea por extrusión molar, ¿okay? Y para eso tenemos que hacer un buen diagnóstico de quién es la culpa de la mordida abierta, porque pudiera ser por intrusión del sector anterior y nada hago yo con intruir el sector posterior si mi problema está en anterior. Entonces hay que hacer bien el diagnóstico, eso es lo fundamental. Las barras transpalatinas las podemos usar también con brazos para hacer expansiones unilaterales, ¿ok? Con la barra transpalatina podemos hacer expansión dentro alveolar de la región molar, podemos derrotar molares, podemos distalizar unilateralmente o bilateralmente, ¿okay? La barra transpalatina de verdad sí es un aditamento bien
versátil. ¿Okay? Fíjense, este diagrama nosotros la barra transpalatina la podemos activar de forma intrabucal y extrabucal. Pinzando el omega podemos generar momentos de distalización, podemos generar, pinzando acá los brazos de la barra transpalatina, podemos generar rotaciones, distorrotaciones o mesiorrotaciones. Entonces el anclaje, la barra transpalatina, más que un elemento de anclaje máximo, me parece un aparato bien multipropósito y con el cual podemos tener anclaje, un control vertical. Otros elementos de anclaje máximo, las rejillas linguales, que además de servir de anclaje, pues también las utilizamos mucho en el control de hábitos como la deglución atípica, como la succión digital. Son elementos que podemos utilizar muy bien para este propósito, para la erradicación de hábitos, pero también como elemento de anclaje máximo. Hay varios diseños de anclaje o varios diseños de rejillas según sea el caso. ¿Okay? Yo no sé si recuerdan la foto que vimos ayer donde se veía una macroglosia, ¿sí? Que se veía el paciente con la boca abierta y se veía la lengua bien grande. Bueno, ahí sería ideal una rejilla como esta, ¿no? Que vaya desde los molares, pero no se justifica, por ejemplo, esto para un hábito de lengua que no es como ese, que había también hasta una macroglosia. Mientras más discreta sea el diseño del aparato, pues mejor. Mientras menos aparatoso, pues mientras más cómodo para el paciente, mucho mejor. Piensen siempre, le pondría esto yo a mi hijo, le pondría yo esto a mi sobrino, o qué haría yo para que para mi sobrino o para mi hijo sea lo más cómodo posible. Entonces, de esa forma, pues es una muy buena filosofía para trabajar. El Quadelix. Recuerden que el Quadelix les dije que se elaboraba en qué aleación. El Gilloy azul. El Quadelix es un aparato diseñado por el Dr. Robert Ricketts para expansión dentoalveolar y anclaje máximo. ¿Okay? Pero su principal propósito es la expansión dentoalveolar. Si yo solamente tengo necesidades de anclaje anteroposterior, yo no voy a poner un Quadelix. Si no tengo necesidades de hacer expansión dentoalveolar, pues no, ¿para qué voy a poner un Quadelix? Un Quadelix lo pongo si tengo necesidades de expansión dentoalveolar. ¿Okay? El Quadelix se puede activar de forma extraoral, donde hay que descementarlo, o antes de cementarlo usted lo estira bastante, lo abre y él queda abierto. Cuando usted lo coloca, usted lo comprime, pero él va a quedar activado hasta donde usted lo abrió, porque tiene memoria de forma. Es elaborado en cromo cobalto, que es el del Gilloy azul, ¿okay? Que es bastante dúctil. Pero también lo puede activar de forma intraoral, ¿okay? Con las pinzas 3 picos de ortodoncia, ¿okay? Con las pinzas 3 picos usted puede pinzar en los distintos sectores y puede incluso hacer expansión de un solo lado o hacer expansión bilateral, ¿okay? O puede incluso hacer expansión en la parte anterior, abriendo más los brazos del Quadelix. Bien, este es el mismo caso que este. Miren la diferencia entre cómo estaba el paladar o el arco triangular en esta foto y aquí como ya tiene una forma más ovoide. ¿Okay? Este es el mismo caso. Fíjense que aquí la evolución, ya estaban erupcionando los premolares, aquí apenas estaba erupcionando aquí se acababan de extraer los caninos temporarios. Miren la diferencia de este arco que está acá, delgadito, más o menos como un 0,18 de niti. Aquí probablemente ya sea un arco de acero o un arco de niti rectangular. El Bielix, que también fue diseñado por Robert Ricketts, es para mandíbula o para maxilar inferior, para mandíbula. Es un elemento de anclaje, de anclaje máximo, pero más que todo diseñado para hacer expansión dentoalveolar en mandíbula.
Tenemos también la barra transpalanans, que no es más que una mezcla o una unión de una barra transpalatina con un botón de Nance. ¿Ok? Este sí sería para mí un elemento de anclaje máximo antero-posterior. ¿Por qué? Porque tienes la barra transpalatina que te une, que haces unión de dos unidades de anclaje más un alambre esto es elaborado en alambre 0,9, es un alambre bien rígido, 0,9 de acero, con el botón de Nance que te da ese soporte en el paladar en sentido antero-posterior. Esta es la barra transpala Nance. Las ventajas del anclaje máximo es que es un aparato multipropósito. Puedes hacer expansión, puedes hacer distalización, puedes hacer rotación de molares, ¿ok? Nos permite varias alternativas de tratamiento, varias opciones de tratamiento. Podemos distalizar molares unilateralmente. Ponte tú que tengas una clase 2 molar por migración mesial, una clase 1 molar una clase 2 molar por migración del 6 porque hubo una exodoncia prematura, una pérdida prematura de 4 y 5. Entonces de un lado tienes clase 1 molar y del otro lado tienes clase 2. Puedes hacer distalización unilateral de ese 6 para reganar el espacio que se perdió por la pérdida prematura de los temporarios. Ayuda a mantener el espacio de deriva en caso de pérdida prematura. Es un excelente mantenedor de espacio. Son excelentes mantenedores de espacio. Una barra transpalatina, sobre todo una barra transpalanans, un arco lingual, una barra lingual, son excelentes mantenedores de espacio en caso de pérdidas prematuras de los dientes temporarios y que se esté perdiendo el espacio libre de deriva, el espacio libre de Nance o el espacio de deriva. ¿Okay? Que si saben lo que es el espacio de deriva, el espacio libre de Nance. ¿Saben? Sol. ¿No? El espacio libre de deriva o el espacio de deriva o espacio libre de Nance es la diferencia en el ancho mesiodistal que existe entre los dientes temporarios 4 y 5, cuarto y quinto, primero y segundo molar temporario, diferencia de ancho mesiodistal de primero y segundo molar temporario y el ancho mesiodistal que tienen primero y segundo premolar. A ver, primero y segundo premolar son más angostos en sentido mesiodistal que el primer molar y el segundo molar. Por decirte algo, el primer molar en sentido mesiodistal mide 9 milímetros y el segundo molar temporario mide 10 milímetros. El primer premolar va a medir por lo menos 7-8 milímetros y el segundo premolar también 7-8 milímetros. Entonces 8 más 8 son 16 y si el ancho mesiodistal de primer molar y de segundo molar era 10 y 9, tienes 19. 19 menos 16 son 3 milímetros. Es decir, tú tienes a tu favor 3 milímetros de espacio en esa hemiarcada para que erupcionen los premolares. Entonces eso se llama espacio libre de Nance o espacio de deriva. Es un espacio que tú tienes a tu favor, ¿ok? En esa zona. Pero también, por supuesto, el canino temporario es mucho más angosto que el canino permanente. ¿Okay? Entonces, por ahí se compensa la cosa. Pero ese es el espacio libre de deriva. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sacas prematuramente 4 y 5, el 6 se va a mesializar y se va a comer ese espacio libre que tú tenías. ¿Sí me entiendes? Entonces ya no me va a quedar espacio para que erupcionen canino primero y segundo premolar. Entonces, cuando tú sacas prematuramente 4 y 5, o 3, o 3 temporarios, pues es importante mantener ese espacio para mantener ese espacio libre de Nance. Un pinzado en el omega puede disminuir la dimensión transpalatina. O sea, yo puedo pinzar el omega y puedo disminuir la dimensión transpalatina o ampliarla. Se puede producir expansión palatina, puedo producir expansión palatina con Quadelix, expansión dentoalveolar, me refiero. Si se le agrega un botón, se puede producir intrusión de los molares por la fuerza que ejerce la lengua. En esto se refiere a la barra transpalatina. Si tú le pones un botón y la barra transpalatina la confeccionas ligeramente despegada de la mucosa, pues la fuerza de la lengua va a ejercer contra ese botón una fuerza intrusiva que me va a generar una intrusión molar. ¿Okay? Muy útil en los casos de mordidas abiertas anteriores por
sobreextrusión de los molares posteriores. Las desventajas del anclaje máximo es que no siempre es aceptado por el paciente. El paciente no quiere tener esos aparatos tan grandes y tan aparatosos dentro de la boca. Yo tuve una paciente que le puse una rejilla lingual, paciente adulta, una paciente con deglución atípica, succión digital, mordida abierta anterior. Le puse una rejilla lingual de mis primeras pacientes y me dijo, nada, fui a un restaurante y me fui al baño y me la arranqué. Y yo, ¿te la arrancaste? ¿En serio? Sí, yo no sé cómo hice, pero yo me jalé esa vaina, estaba comiendo, no soporté y me desesperé y me fui al baño y me la quité en el baño del restaurante. Y habían pasado 2 días, o sea, no tenía nada. No la soportó. Entonces no siempre son aceptadas o toleradas por los pacientes. Consume tiempo de laboratorio, o sea, tú tienes que tomar impresiones, instalar bandas o probar bandas. La comunicación con el laboratorio quita tiempo el laboratorio. Puede producir lesiones a nivel de la lengua, puede producir lesiones a nivel de paladar. Es de difícil activación. O sea, yo cuando estaba en el posgrado prefería descementarlas, activarlas afuera, hacía una limpieza, o sea, le hacía algo bien chévere al paciente, limpiaba, quitaba los excesos de cemento, el paciente como que, descansé un poquito, y la activaba afuera y la volvía a instalar, ¿ok? A estarla activando intrabucalmente porque, bueno, entrar con la pinza, hacer la activación como es, si el paciente no abre bien la boca, bueno, es un tema. Por eso se considera que es de difícil activación. Puede causar dolor al paciente en la distalización de molares, los implantes son demasiado costosos. Bueno, hoy en día aquí se refiere a implantes oseointegrados, ¿no? Muchas veces podríamos planificar implantes, pero si vamos a planificar implantes para rehabilitación, pues, y nos pueden servir a nosotros como anclaje máximo, pues buenísimo. No pueden ser, obviamente, utilizados en procesos infecciosos agudos y en personas diabéticas no controladas. El tema de la cicatrización en los pacientes diabéticos no controlados, bueno, nosotros igual no deberíamos tratar a un paciente no controlado de ninguna enfermedad. Siempre vaya, controle su enfermedad y luego vuelva, porque es que de dientes chuecos nadie se va a morir. ¿Ok? Fíjense algunas imágenes, ¿ok? De invaginaciones en la lengua, invaginaciones en el paladar. Esto es causado por un botón de Nance. Okay. Yo he estado utilizando ahorita mucho el botón de Nance con el ERTIGAP 3. O sea, el ERTIGAP 3 es un dispositivo que tiene un tornillo para protracción o presión en la premaxila para llevarla hacia adelante, para protraccionarla, y lleva un botón de Nance ahí. Y de verdad que yo pensé que me iba a ir muy mal. O sea, por la experiencia que había tenido previamente con el botón de Nance, yo dije, no, más nunca uso un botón de Nance. Y bueno, me ha tocado usar ese aparato porque considero que es muy beneficioso para pacientes clase 3 por deficiencia maxilar. Este era un niño con secuelas de labio y paladar hendido. Le puse el ERTIGAP 3, un niño futbolista, o sea, era muy complicado que me usara la máscara facial, entonces puse el ERTIGAP 3 más la máscara facial solamente en la casa y en periodos bastante cortos para lo que yo quería. Y de verdad que me fue de maravilla. Y lo importante de esto es contar con un buen laboratorio que te realice el aparato bien hecho. Bien adaptadito, bien hecho, bien pulido. Luego tenemos el anclaje absoluto. ¿Okay? El anclaje absoluto se refiere, tiene varios sinonimios: anclaje absoluto, anclaje esquelético, TATS o DATS. TATS es en inglés, que es Temporary Anchorage Devices. Y en español sería dispositivos de anclaje temporal, porque los mini implantes o implantes ortodónticos o microtornillos o mini tornillos son dispositivos de anclaje temporal. ¿Por qué son dispositivos de anclaje temporal? Porque tú lo vas a usar durante una temporada y luego que finalices esa temporada donde ya no los necesites, pues los quitas y los botas. ¿Okay? O, como he hecho en muchos casos, a veces los quito y los pongo en otro sitio donde necesito anclaje. Y tuve un caso en estos días, paciente con una sonrisa gingival, le puse 2 mini implantes, dos mini tornillos
acá en anterior para intrusión anterior. Ya corregí bastante la sonrisa gingival, pero entonces también tenía que distalizar o tenía que mesializar un diente. Entonces ese mismo lo quité y lo coloqué en otro sitio, en posterior o en anterior, creo que fue. Son de muy fácil colocación, ¿ok? Sí requiere un entrenamiento previo, pero no es nada, me parece a mí que no es nada del otro mundo. Sin embargo, hay que tener muy buen conocimiento de la anatomía.